Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 3 y en esta ocasión vamos a ver el versículo 19 y 20 del capítulo 3. Pues qué importancia la que hemos estado viendo en Hechos capítulo 3, ¿no? Y ahí hemos visto como Pedro, pues por medio de la obra de Dios ha sanado, mejor dicho, es realmente Dios el que ha sanado a este cojo de nacimiento. Y pues le ha dado la movilidad, ¿no? Pero algo importante que tenemos que entender, y es el hecho de que, ¿saben lo que yo veo en todo este pasaje? Lo más que lo estudio, es que hay una continuidad, una consistencia con el Dios de la Biblia, ¿saben? Desgraciadamente, desde los días de los padres de la iglesia, se comenzó a decir que la iglesia es Israel. Y entonces eso creó, como decía una persona, un apologista, en otras palabras un defensor de la fe, hablaba de que la raíz del antisemitismo que tanto se escucha hoy día, ¿no? Está basada, eso significa odio a los judíos, es lo que significa antisemitismo, odio a los semitas. Y pues está basada justamente en una idea de reemplazo. Y tienen razón, desde la época de los padres de la iglesia se ha comenzado a conversar de reemplazo. Pero la Biblia no habla de reemplazo, ¿se dan cuenta? Y ese es el asunto, que necesitamos entender de que Israel sigue teniendo un lugar dentro del plan de Dios. No es que ha sido reemplazada por la iglesia gentil. No es que una iglesia de las naciones ahora se ha agarrado todas las promesas de la Biblia. Y desgraciadamente eso se comenzó a decir en la Reforma Protestante, ¿no? Y era la ideología que tuvo Lutero y muchos en la Reforma, el mismo Calvino, no decía que solamente la iglesia es Israel. Pero quiero que usted vaya al libro de Gálatas conmigo, porque quiero que usted vea un versículo, ¿no? Que siempre me dejaba pozo, ¿no? Pero es importante que usted lo vea. Está en el capítulo 6 de Gálatas y está en el versículo 16. Y dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, está hablando Pablo a los Gálatas, y dice: paz y misericordia sea a ellos. O sea que son los creyentes de la iglesia, está diciendo a los creyentes gentiles, le está diciendo que si andan conforme a lo que él ha explicado en la carta de Gálatas, pues que sea paz y misericordia a ellos. Y note lo que dice ahí. ¿Qué dice? Léalo usted. ¿Okay? Gálatas 6, 16. Y dice: y a todos los que amen conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel, ¿de qué cosa? No. Gálatas 6, 16. Y a todos los que amen conforme a esta regla y paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ajá. Ahí está lo que estoy diciendo. Quiero que vea, si Calvino tenía razón de decir que solamente la iglesia es el Israel de Dios, ¿no? Y los reformadores, y Lutero y todos los demás amilenialistas, ¿no? Como Berkhoff y entre otros, tienen razón. Yo no vi un montón de personas de la teología reformada que han adoptado esta idea de que ya no hay más Israel, no hay descendientes de Abraham, no hay promesas, porque todas las ha adoptado la iglesia gentil de las naciones, ¿no? Con su sede en Martín Lutero, ¿no? Pues entonces, ¿por qué dice aquí, en el versículo 16, a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos? Es decir, que hay gentiles que son creyentes, ¿ok? Pero después dice aquí, y al Israel de Dios. ¿Se dan cuenta que hay dos grupos ahí? ¿Cuál es el uno? Son los gentiles de las naciones, y el Israel de qué cosa? De Dios. O sea que hay un Israel de Dios redimido, que no son las naciones. Las naciones han sido injertadas con ese Israel de Dios y adoran al Dios de Israel. ¿Se dan cuenta?
Por eso dice, aleluya, Adonai kol goyim. Dice, alabad al Señor, pueblos, todos, dice así. Todas las naciones alaben al Señor. Y después en el Deuteronomio dice, alabad al Dios de Israel con su pueblo, dice así. O sea, Dios no ha descartado al pueblo judío, es lo que quiero decirles. Pero algunos no creen. Bueno, van a creer, es la idea. Porque Dios es poderoso para reinjertarlos en sus propias promesas. ¿Se dan cuenta? Y así como tuvo misericordia de ti y las naciones, va a tener misericordia del pueblo judío. Eso es lo que dice Pablo. Así que no le creas a los antisemitas que se disfrazan ahí de bíblicos. Tienes que creerle lo que dice Dios. Y lo que te dice Dios y el apóstol Pablo es que sí hay gente de las naciones que cree, porque el evangelio es primeramente al judío y después para el griego, pero no puedes sacar al judío, es lo que estoy diciendo. Si tú haces eso, te estás cortando de la raíz y de la savia. ¿Se dan cuenta? Una vez una pastora que formó parte de mi concilio de ordenación, un pastor de Israel, ¿no? Pues él dijo que la iglesia era como un árbol de Navidad. Dijo así. La iglesia el día de hoy se ha cortado de su raíz. Como un árbol de Navidad. ¿Cuántos han comprado un arbolito de Navidad para Christmas? Y un árbol de esos que huele rico, ¿no? Y después se te caen todas las hojitas en la casa que te vuelves loco, ¿no? Para estarlas limpiando. Pero ¿sabes lo que le pasa al árbol después de que pasa las fiestas de Navidad? ¿Qué pasa? Se muere, ¿saben? Se comienza a secar. Las ramas que eran verdes, cuando usted lo compró, el asunto es que ahora se hacen cafés las ramas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer con ese árbol que se está secando? ¿Qué hace? Lo tiene que botar. Lo amarras y lo pones ahí en el sidewalk, ¿no? Para que se lo lleve a la ciudad. ¿Se da cuenta? Porque así es un árbol que se corta las raíces. ¿Se da cuenta? ¿A dónde están esas raíces? Aquí están esas raíces. En la palabra de Dios. ¿No? Este libro que tenemos aquí, que se llama, algunos le llaman malamente Antiguo Testamento, realmente es el pacto antiguo, pues habla del Dios de Israel. Por eso es que Pedro comienza este sermón en el versículo 13 diciendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se dan cuenta? Pedro no está perdido en el espacio. Y saben una cosa, quiero decir algo, porque dentro de los reformados hoy día hay personas que son premilenialistas históricos, como Albert Mohler, y como lo era Spurgeon también. Y él sabía, y J.C. Ryle también, y ellos sabían que no podían cortar a Israel del mapa, porque Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. ¿Se da cuenta? No ha cambiado, ¿no? Y su Hijo es el Redentor. Y eso es lo que decía la primera bendición, ahí en el versículo 13. Le dije que era de una oración que el pueblo judío sigue haciendo todos los días. Y después en el versículo 14 es la tercera bendición que dice, Baruch atah Adonai Israel HaKadosh, dice, negaste al santo. El santo de Israel siempre es el Dios de Israel. Lo que estoy tratando de decirle es que mire, hay una consistencia del mensaje de Pablo y el mensaje de Pedro y el mensaje del Nuevo Testamento que está conectada con el Antiguo Testamento. Y usted no puede sacar a Dios, no lo puede extirpar a Cristo y lo puede gentilizar. ¿Se dan cuenta? Jesús no era el Jesús de Franco Sefirelli, de ojos verdes. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo vieron esa película? Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa película? Del Jesús de ojos verdes, ¿no? No, Jesús era un judío, hijo de Abraham, hijo de David, ¿se da cuenta? Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso Pedro está en el templo judío y está diciendo esta bendición que dicen los judíos y habla del santo de Dios, Jael HaKadosh, y la segunda bendición habla de que Borot, dice el versículo 15, que Dios ha resucitado a Jesús de los muertos.
Pero eso es exactamente lo que decía la Amida en la segunda bendición, Baruch atah Adonai mechayeh hametim, el que resucita a los muertos. ¿Y sabe? Porque Cristo resucitó, dice Pablo, nosotros también vamos a resucitar. El Mesías en las primicias de los que han resucitado de los muertos. ¿Se da cuenta? La esperanza de la resurrección de los muertos no es un concepto nuevo, no es un concepto que comienza con Martín Lutero. No comienza en Alemania, ¿me entendió lo que quiero decir? ¿A dónde comienza? Con Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el pueblo que tenía las promesas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que Pedro nos hace, nos reconecta con Israel, nos reconecta con la esperanza del Mesías, hijo de David, nos reconecta con la esperanza de un reino venidero. Claro que creemos que el Mesías reina hoy día en nuestros corazones, ¿no? Así dice Pablo, ¿no? En el libro de Colosenses, que Cristo reine por la fe en nuestros corazones. Claro que Cristo reina por la fe en nuestros corazones, pero no significa que Cristo no va a reinar en el futuro, ¿se da cuenta? Y pues, pero este es el que le ha dado completa sanidad a este hombre, es la octava bendición de la Amida, y en la cuarta bendición fue la que Dios da la sabiduría. Y sabe una cosa, yo le decía, ¿no? Aquí dice el versículo 17 que por ignorancia ustedes habéis hecho esto, pero Dios es el que te da la sabiduría. Y Dios te ha provisto, abierto los ojos para que conozcas a Jesús el Salvador, el Mesías. Amén. Versículo 18 dice que Él ha cumplido lo que había dicho por sus profetas. Ya vimos, como dice Daniel, como dice Isaías, acerca de su Mesías iba a poder ser. Pero aquí estamos en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pero dice aquí, ¿verdad? El versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Quiero que entienda esto, ¿no? Porque justo la quinta bendición de la Amida, nuevamente, volvemos a lo que yo dije, ¿no? Pedro está tocando, no solamente, se da cuenta que lo que quiero que usted entienda es que Pedro no está hablando palabras al aire, sino que él está usando la tradición del pueblo, la bendición que hace el pueblo. Y por cierto, la Amida es como el Padre Nuestro para los cristianos. Es algo que se debe decir todos los días, ¿se da cuenta? Y todos los días el pueblo judío, como hoy día nosotros cantamos el Salmo 145, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Primero cantan el Salmo 145 y luego viene la Amida. ¿Se da cuenta? Y ahí está diciendo todas estas cosas, todo lo que Pedro ha venido mencionando. Pero la quinta bendición de la Amida decía así, mire, decía así, Hashiveinu avinu le torateja, vekareveinu malkeinu la bodateja, והחסירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה אדוני הרוצה בתשובה. ¿Qué es lo que significa? Vuélvenos significa. Eso significa conviértenos. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? Arrepentidos y convertidos. Esa palabra conviértenos en el hebreo es shubá, que significa darse la vuelta. Por cierto, convertirse no es convertirse de alguien que es judío, que te tienes que convertir en un gentil. ¿Se dan cuenta? Así me decía un pastor un día, tenemos que orar por la conversión del pueblo judío. ¿Se dan cuenta? No es que tenemos que orar para que el judío se convierta en un gentil. Nunca se va a convertir en un gentil. ¿Se dan cuenta? Como usted tampoco se puede convertir en un conejo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si hay alguien que le dice, zum, barabim, bam, ahora eres conejo, usted se vuelve conejo. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted va a quedar siendo la misma persona que nació en su país. ¿Se da cuenta? Va a ser hondureño, va a ser dominicano, va a ser nicaragüense, colombiano. Ayúdenme un poco más. Cubano, ecuatoriano, ¿no? Etcétera. Mire, escúcheme, colombiano, ya. Porque a Dios a cada uno lo llama, ¿se da cuenta? En la condición que lo llamó.
Dios te hizo, no tienes que arrepentirte de eso. ¿Se da cuenta? No se trata de convertirte en otra cosa que no eres. ¿Sobre qué habla la conversión? De lo que nos dijo la Amida. Dice, Hashibeinu avinu le torateja, dice así, retórnanos nuestro Padre a tu Torah y acércanos, Bejabeinu, Malkeinu, nuestro Rey, la abodateja, dice, a tu servicio, vea Hasireinu, y haznos retornar con Bichubá, arrepentimiento completo, Shelema, lefaneja, delante de tu rostro. Baruch atah Adonai, Harodse Bichubá, bendito eres tú, Dios, que deseas el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento y la conversión tienen que ver con qué cosa? Volverse a Dios. Dígalo conmigo, ¿volverse a quién? Volverse a Dios. Y aquí la Amida nos añade algo más. Dice, Hashibeinu avinu le torateja. Dice, retorna a nuestro Padre a tu Torah, a tu instrucción. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está esa instrucción, hermanos? ¿A dónde está? Mire, ¿a dónde está? De torateja. Aquí está. ¿Se da cuenta? ¿A dónde tenían que arrepentirse las personas? No era cambiarse de religión. ¿Se da cuenta? Era volverse al Dios de Israel y volverse a su palabra, es lo que significa. Y ellos tenían que arrepentirse y volverse. Hashibeinu avinu de torateja. Vuélvenos a tu Torah, dice aquí, es lo que significa. ¿Y para qué tenemos que hacer eso, Pedro? ¿No? Bueno, primero porque mataron al Mesías. ¿Se acuerdan que eso era lo que había pasado? Que lo habían mandado a la cruz. Pero aquí está diciéndonos, para que sean borrados vuestros pecados. Dígalo conmigo, para que sean borrados, ¿qué cosa? Borrados. ¿Cómo es? Borrados. Dígalo conmigo nuevamente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Borrados. Pero eso es exactamente lo que decía la bendición número 6 de la Amida. Vea lo que dice. Rogamos por el perdón de nuestras faltas. ¿Se da cuenta? Y ahí dice aquí en hebreo, Shelach lanu avinu, ki hatanu mechol lanu malkeinu ki fashanu, ki el tov besalach, ata baruch atah Adonai hanun hamarbe lisloach, que significa Shelach lanu, dice, perdónanos a nosotros, nuestro Padre, pues hemos pecado, discúlpanos nosotros, nuestro Rey, pues hemos transgredido, porque todopoderoso, bondadoso y perdonador eres tú, bendito eres tú, Dios, clemente, Hanun, ¿no? Es misericordioso, bondadoso, que abundantemente perdona. Hamarbe lishloach. ¿Qué es lo que Pedro nos dice? Que Dios quiere perdonar. ¿Se da cuenta? ¿A quién quiere perdonar? Primero a los judíos, ¿se da cuenta? Y luego a todo aquel que cree, de todas las naciones. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Tienes que arrepentirte y tienes que pedirle perdón. ¿Sabes lo que yo veo en la iglesia hoy día? Una frialdad. ¿Se dan cuenta? Veo algunos que creen que no hay que pedirle perdón a Dios. ¿No? Algunos creen que ya recibieron a Cristo, le hicieron un favor a Dios, le hacen un favor porque vienen el domingo. ¿Sí me entiende? Porque sirven, porque ofrendan, porque hacen cosas para Dios, no lo tome por regalado, ¿se da cuenta? El Dios de Israel es santo. Y si ese Dios te puede decir, no te acepto la ofrenda, te puede decir, ¿sí? ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda lo que le dijo a Caín? Y después le dijo, si haces bien, entonces te la acepto, ¿se da cuenta? Pero si no lo haces bien, entonces no te la acepto. Es rey. Al rey usted no viene a decirle cómo es. El rey le dice a usted cómo es. Como cuando usted fuera donde un juez. ¿Se da cuenta? El juez te puede mandar a la cárcel. Exactamente lo que dice Mateo 18. Si no perdonas, dice el juez te puede mandar a la cárcel. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tenerle temor. Y uno viene en arrepentimiento. Así es como viene. Viene diciendo, perdónanos a nosotros, nuestro Padre. Selach lanu avinu. Perdónanos. ¿Cómo es que decimos? Perdónanos. Dígalo conmigo, perdónanos. O sea, vea lo que dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2.
Vamos para allá rápidamente. Y dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ashre nesui pesha, kesui jata, kesui jata. Y después dice el versículo 2, Ashrei Adam lo yachshov Adonai lo abom. Dice, nuevamente lo leo en español, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, la palabra es fechoría, ha sido perdonada y cubierto su falta. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¡Wow! Escúcheme. Bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada, pero para que Dios te dé ese perdón, escúcheme, tú tienes que venir en una condición de arrepentimiento. No puedes venir porfiado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Algunos quieren venir porfiados, no vengas porfiado. Porque si vienes porfiado, Dios te va a decir, no te lo acepto. ¿Se dan cuenta? Tienes que venir como en humillación, silicio y ceniza. ¿Se dan cuenta? Tienes que venir arrepentido de verdad, diciéndole, Señor, he pecado contra ti, contra tu palabra. Así dice el Salmo 51, vean lo que dice. Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51, 1. Joneni Elohim, nuevamente esa palabra de Hanun, ¿no? Y ten misericordia. Oh Dios, Elohim, conforme a quejas deja tu misericordia, que no rajameja, que dice conforme a la multitud de tus piedades, meje fesharai, borra mis fechorías, mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, léalo conmigo, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Reconocer qué cosa? Tus rebeliones. ¿Te das cuenta? No es que no reconoces tus rebeliones y Dios te va a dar el perdón de todas maneras. Eso escucho en muchos púlpitos hoy día. ¿Sabes? Dios te quiere perdonar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere perdonar. Sí, Dios te quiere perdonar si primero te arrepientes de tus rebeliones. ¿Se da cuenta? No es que Dios te quiere perdonar. Dios no te va a perdonar si es que no te arrepientes de tus rebeliones. Primero tienes que decirle, yo reconozco mis, ¿qué cosa? Rebeliones. ¿Se da cuenta? Reconozco mis fechorías, dice así. Y mi pecado está siempre delante de mí. Vejatati negditamit, dice. Mi pecado está delante de ti. Así hay que venir. ¿Sabe que Dios conoce nuestros pecados? ¿Ah? ¿Usted le puede esconder los pecados a Dios? No. Por eso lo mejor es decir, sí, Señor, aquí están. Estos son. Yo los reconozco. Perdona mis rebeliones, Señor. Y después el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, porque el pecado te quita el gozo y la alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido, porque cuando te callas el pecado, el asunto es que los huesos se te abaten. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, es que me duele la artritis. No, te duele el pecado que has estado callando delante de Dios. Y Dios te ha abatido los huesos. Pero Dios te puede quitar ese abatimiento de huesos si tú reconoces tus rebeliones delante de Él. Y dice aquí, esconde tu rostro en mis pecados. Aster paneja mejata ay. Y borra todas mis maldades. Nuevamente ahí está. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y volveos al Dios de Israel, a su Torah, para que sean borrados vuestros pecados. Es la misma palabra que usa David aquí, y borra mis maldades, behol, y es más, dice el hebreo, dice, behol, borra todas mis maldades. ¿Quién necesita que todas sus maldades sean borradas? ¿No? Borra todas mis maldades. Abonotai meje, borra mis pecados. Amén. Pero hay algo más que dice Pedro, volvamos acá.
Por cierto, para los que apuntan, cuando yo hablé acerca de Shuvah, hay 2 versículos que no les mencioné, Salmo 83 y Deuteronomio 30, 8 al 10, que habla acerca de Shuvah, que Dios dice que Él va a hacernos volver, ¿no? Y Él hace volver primero a Israel, pero a todos los de las naciones también, que les concede su gracia de arrepentirse, para que se vuelvan a Dios, para que sean borrados sus pecados. Y eso es lo que decía la Amida también. Pero por último ahí dice, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y esa es la 9ª bendición de la Amida, que habla de Birhat Hanashim, realmente Barejeinu, que habla de un año de prosperidad. Dice, Barejeinu Adonai Eloheinu bechol maaseh yadeinu ubarech shenateinu betalele ratzon deacha undava Udhi acharita hayim besavash beshalom kanashim hatovot livracha kiel tov umetiv ata umbarech hanashim baruch ata Adonai mevarech hanashim. ¿Sabe una cosa que aquí dice la palabra betalele? Dice aquí, dice, bendícenos nuestro Dios en todas las obras de nuestras manos y bendice nuestro año con rocíos de complacencia, bendición y generosidad. O sea que la mía hablaba de que Dios iba a dar un año de bendición y de prosperidad. ¿Saben lo que pasa cuando usted se arrepiente? Lo que pasa cuando usted se arrepiente y se vuelve al Dios de la Biblia. El asunto es que Dios no solamente te bendice con perdón, pero además te bendice con complacencia. Dice el salmo que yo les cité esta semana, creo que se los mandé, ¿no? Déjenme verlo. Restáuranos hoy en el Salmo 83. Y eso es Hashibeinu, es la misma palabra. Volveos, vuélvenos a ti y haz resplandecer tus rostros sobre nosotros y seremos salvos. ¿Sabe lo que necesitaba y lo que necesita esta generación? Es arrepentimiento. Y necesita volverse al Dios de la Biblia. Amén. Al Dios de Israel. A su palabra, a sus mandatos y a su Mesías. Y dice, arrepentíos, convertíos, eso, volveos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de bendición. ¿Quién quiere bendición? Amén. ¿Sabe que la Mida hablaba de un año de bendición? ¿Sabe que el día que venga el Señor va a ser el año más bendito de todos? ¿Se dan cuenta? Lleno de paz, prosperidad, bendición. Eso es lo que necesitamos para nuestras vidas. Amén. El rocío. ¿Sabe una cosa lo que representa el rocío? Hermosos los tiempos que el Señor nos está dando, ahora que la temperatura está bajando. Eso es lo que significa tiempo de refrigerio. ¿Se dan cuenta? Pero esto solamente nos recuerda de que va a haber un refrigerio mayor cuando venga el Mesías. Por eso dice el versículo 20, y Él envía, eso Adonai envía a Yeshua, el Mesías, que os fue antes anunciado. ¿Dónde le fue anunciado al pueblo de Israel acerca del Mesías? ¿A dónde le fue anunciado? Díganmelo usted. En el Tanaj. Torah, Nevim y Ketuvim. La Torah, Nevim, los profetas, Ketuvim, los escritos. Algunos dicen, vota el libro del Antiguo Testamento. ¿Puedes votar el Antiguo Testamento? No, pues. Sería suicidio. ¿Se da cuenta? Serías un árbol que se seca como el árbol de Navidad, que lo botas como el pino ese. ¿Se da cuenta? Pero no seamos así. Amén. Estamos conectados con el Dios de Israel, atados a la savia de Él. Amén. En arrepentimiento, buscando su perdón, buscando su bendición, que vengan de Él tiempos de refrigerio para su iglesia. Y Él envía al Mesías que fue antes anunciado en su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a amar al Mesías. Ayúdanos a amar nuestra herencia, porque tenemos una sola herencia, Señor, aún con el pueblo de Israel. Y esa herencia es el Mesías Jesús. Y en él, Señor, hemos sido llamados a ser un solo pueblo, descendientes de Abraham, Señor, por medio de la fe. En el nombre de Cristo te pedimos tu bendición. Bendice a nuestras familias una vez más, porque todo lo rogamos en nombre del Mesías Jesús.
Amén.